Muy buenas tardes, público presente y personas que nos observan a través de nuestras redes sociales. Para el Instituto de Investigaciones Jurídicas es un verdadero placer dar la bienvenida a estas cuartas jornadas de investigación. En mesa principal contaremos con el doctor Gustavo Chang Mora, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y con el doctor Jaime Ordóñez Chacón, director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad, profesor catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, quien nos estará presentando el tema Desigualdad económica y erosión de los derechos humanos, el caso de Costa Rica. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la conferencia. Las mismas serán contestadas por el expositor. Del mismo modo, agradecemos y valoramos nos brinden su opinión por medio del código QR que les fue dado al inicio. Inicialmente tendremos las palabras del doctor Gustavo Chang Mora, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchísimas gracias. Gracias a las personas que nos acompañan presencialmente y gracias a quienes nos acompañan también por mecanismos de comunicación telemática, por internet, por nuestros canales y nuestro perfil en Facebook. El Instituto de Investigaciones Jurídicas se ha propuesto ampliar los métodos y enfoques que utiliza para el análisis crítico de distintos fenómenos de la realidad. Justamente en esa dirección fue constituido el Observatorio Sociojurídico de la Justicia y de las Políticas Públicas. Es decir, queremos hacer una aproximación al derecho que vaya muchísimo más allá de la mera enunciación o análisis desde mecanismos hermenéuticos o tradicionalmente normativistas a la que nos han acostumbrado en esta y otras facultades. Justamente las investigadoras e investigadores de este instituto están hundiendo sus manos en la realidad, están explorando la realidad sobre vigencia efectiva, real, material, de principios y normas legales y constitucionales en este país y en este contexto de transiciones que nos ha tocado vivir ahora y en el que un día sí y otro también presenciamos el grave desmantelamiento del Estado social y democrático de derecho. Precisamente uno de los investigadores más destacados de este instituto en el análisis de estos temas es el doctor Jaime Ordóñez, quien está desarrollando un proyecto de investigación esencial sobre la desigualdad económica y la erosión de derechos fundamentales, de derechos humanos que se está dando día a día en nuestro país. De nuevo, apostamos con esta y con otras investigaciones a una opción fundamental para la investigación y para la academia. Me refiero a la opción por análisis críticos y no por la mera descripción de la realidad. No nos basta solo describir lo que sucede, sino apuntar a la necesidad de transformaciones esenciales en esta Costa Rica en que perdemos justicia y equidad a cada instante. Don Jaime, para mí es un honor presentarlo el día de hoy y le agradezco mucho por su tiempo, por su rigurosidad de siempre en el desarrollo de sus investigaciones. Le cedo la palabra para que comparta con todos nosotros los hallazgos de su investigación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, el honor es mío, don Gustavo, y poder compartir en este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica estas reflexiones que quizá el primer apunte que quisiera hacer es que no son exclusivas de Costa Rica. Hay una red hay un grupo de muchos investigadores en América Latina, en Europa, en los Estados Unidos, trabajando el tema de la desigualdad como uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Y lo que estamos haciendo con esta investigación es determinar si la desigualdad daña los derechos humanos o no. Bueno, esta charla tiene dos momentos. El primer momento donde hacemos un análisis del contexto regional, cuál es la situación de desigualdad en América Latina, en el planeta, y después hacemos un análisis de lo que está sucediendo en Costa Rica en este momento.
Sí quisiera decir que, bueno, desde luego esta investigación es parte de los trabajos que hacemos con el Instituto de Investigaciones Jurídicas y que afortunadamente ha tenido un hecho o un impacto importante. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos está replicando los resultados de esta investigación. La Fundación Ford de los Estados Unidos y la Universidad de Georgetown también están reproduciendo muchos de estos contenidos, y en el posgrado de Derechos Humanos que dirige la Unión Europea con el país de Madrid en España también se está reproduciendo esta investigación nuestra de la Universidad de Costa Rica con el instituto que usted dirige, don Gustavo, así que para mí es un gusto compartir esas buenas ideas. ¿Cuál es el contexto regional? ¿Cómo llegamos al año 2022-2023? En primer lugar, con muy malas noticias. Para el año 2016, lo cual fue confirmado para el año 2018-2019, estamos procesando la información del 2022-2023, 8 países latinoamericanos se encontraron en el índice de los más desiguales del planeta. Entre los 10 más desiguales del planeta hay 8 países de América Latina en este informe del Banco Mundial que se llama Taking on Inequality, evaluando la desigualdad, que lo diseñan un grupo de importantísimos economistas a nivel internacional como Tomás Piketty, Manuel Sáez, Alvarado, Chancelley, Zuckman. Este hecho se viene confirmando desde el 16 hasta el año 19, 20, 21 y 22 en la información que tenemos. ¿Cuáles son esos 8 países? Acompañados por Sudáfrica y Ruanda. Son Haití, Honduras, Colombia, Brasil, Panamá, Chile, México y Costa Rica. Nuestra Costa Rica, desde la cual hacemos la emisión de este análisis, está en la lista de estos 10 países más desiguales del planeta. Costa Rica fue el 9º país más desigual del mundo en ambos informes. De acuerdo a la Universidad de Oxford, que tiene este instituto que evalúa desigualdad, en América Latina es el continente más desigual del planeta, un 20% de la población concentra el 83% de la riqueza. Dicho de otra manera, el restante 80% de la población latinoamericana únicamente se reparte el 17%. Es decir, es una situación alarmante, gravísima la que estamos viviendo en nuestra región. Esto se agudizó con el COVID, desde luego. El COVID enriqueció a los más ricos y empobreció a los más pobres en todo el planeta, igual en América Latina. Para junio de 2022, que es la última estadística dura que tenemos, un 11% de América Latina es de pobreza extrema. De acuerdo a Oxfam podríamos estar llegando a un 14-15%, y la pobreza general de América Latina es más del 33,7%, es decir, 1 de cada 3 latinoamericanos es pobre. Y cuando decimos que es pobre es que no tiene acceso a los bienes fundamentales, no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a la salud, probablemente no tiene acceso a techo y no tiene acceso a algunos de los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente. Y hay esta investigación nos ha ayudado a desmitificar algunas cosas. En primer lugar, la idea de que éramos un continente rural. Muchos nacimos y muchas generaciones han nacido y crecido con la idea de que América Latina es un continente rural. Eso no es cierto. La estadística nos dice que 9 de cada 10 viviendas en América Latina son de baja calidad y además la gente reside en zonas urbanas o suburbanas. Este fenómeno se empezó, esta trastocación del tema ruralidad, urbanidad, empezó a darse en la década de los 70 y los 80 fundamentalmente. Empezó en los 60 del siglo pasado con una enorme migración
del campo a la ciudad, que sin embargo las ciudades fueron incapaces de absorber en forma orgánica, con buenos puestos de trabajo, buenas calidades de vida y ascenso a las clases medias. Lo que hemos vivido es una suburbanización de muy baja calidad y de mucha marginalidad en América Latina. Yo he contado en algunas de las investigaciones algo que usted también conoce, don Gustavo. Por ejemplo, tenemos en nuestra región algunos villas miserias, favelados, como el caso de alguno en San Paulo, en Brasil, en Sao Paulo, que alguna vez me tocó visitar con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Naciones Unidas, que tiene entre 6 y 7 millones de personas, es decir, tiene más población que toda Costa Rica. Otro mito que nos ayuda a desmontar esta investigación es que, bueno, ya está prácticamente desde los 90 con Amartya Sen, posteriormente a las investigaciones de Stiglitz, las investigaciones de Robert Reich, los trabajos que ha hecho Piketty, y es que en algunas ocasiones el crecimiento económico no garantiza en forma alguna el desarrollo humano. El desarrollo humano integral en las sociedades. El caso más asombroso que este análisis del Banco Mundial que hemos citado al inicio indica es el de Chile. Chile fue el gran milagro económico de crecimiento en América Latina en las últimas 3 décadas. Chile estuvo creciendo en el orden del 5 o 6%, como ustedes se acordarán, y sin embargo Chile tiene uno de los índices de desigualdad más agudos, es decir, la distribución de la riqueza, el Gini chileno, es de los más agudos del planeta. Y esto tiene que ver con algunos de los temas que estamos investigando acá. El problema fundamental, lo que esta investigación busca responder, es esto. ¿Es la desigualdad un problema para la democracia, sí o no? ¿Y es la desigualdad un problema de derechos humanos, sí o no? Y digo esto porque aquí hay que tomar posición. Esta posición es de carácter jurídica, ideológica, y tiene que ver con una particular posición política, ideológica del mundo, porque ciertamente hay un sector grande de la economía, un sector económico neoliberal que considera que los problemas de desigualdad no afectan a la democracia, versus otra posición a la cual al menos este investigador se adhiere, y muchos de los colegas con los cuales trabajamos, que sí consideran que la desigualdad lesiona gravemente la democracia y los derechos humanos. En ese sentido, esta investigación se alinea un poco en lo que podríamos llamar los análisis neo-keynesianos en materia de política económica, pero saltemos a lo que vamos. ¿Afecta o no democracia y afecta o no derechos humanos? En la investigación hemos tratado, estimado Gustavo, estimados oyentes, de establecer 4 categorías analíticas, es decir, y a partir de allí probar que efectivamente existe una lesión a los derechos fundamentales de los derechos humanos. La primera hipótesis de trabajo la hemos enunciado así: la desigualdad en efecto erosiona, debilita o impide las políticas públicas universales que hacen posible los derechos humanos en salud pública, educación pública, vivienda, acceso al trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a anunciarlo en forma relativamente sencilla y después vamos a tratar de explicarlo con algunos ejemplos concretos. Una sociedad desigual es desigual, como la que ha generado América Latina, es aquella que concentra mucha riqueza, ¿verdad? El 70-80% de la riqueza en el 20% superior, en el quintil superior de la población. Quiere decir que las clases medias, el segundo quintil, el tercer quintil y el cuarto quintil, las clases medias y medias bajas, tienen muy pocos recursos. Al tener pocos recursos, participan menos de la actividad económica, hay mucho menos demanda agregada,
en el proceso económico, y al existir menos demanda agregada, hay menos capacidad de cotizar, de contribuir desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista hacendario. Eso supone que, a mayor debilidad de las clases medias, la contribución tributaria global sea muy inferior a aquellos países como los de la OCDE, etcétera, que concentran la mayor cantidad de la riqueza en sus clases medias. Adicionado a un problema que también hemos identificado, sobre el cual existe alguna estadística que mencionaré al final, efectivamente el quintil superior tiene una ventaja comparativa sobre los otros quintiles, no solo que recibe mucho más recursos, sino que tiene una serie de instrumentos de carácter jurídico, de carácter bancario, financiero, para pagar mucho menos impuestos alícuotamente, es decir, proporcionalmente a lo que pagan las clases medias. Regímenes de zonas francas, regímenes de exención, aplicaciones como sucede en buena parte de Centroamérica y América Latina del régimen de renta territorial que les permite hacer profit shifting, o sea, traslado de ganancias a terceros paraísos fiscales. Y quiero decir esto porque justo hoy en la mañana, día de hoy que hacemos esta conferencia, se aprobó en la Asamblea Legislativa un impuesto en ese sentido, una reforma en ese sentido que yo considero profundamente regresiva. Entonces, digamos, el resultado de esta primera hipótesis en escenarios como el latinoamericano, donde la mayor cantidad del ingreso se dirige al quintil superior y muy poco en los quintiles intermedios, supone menor masa económica o monetaria sobre la cual imponer tributos, lo cual disminuye la capacidad hacendaria y significa que tendremos mucho menos dinero en la hacienda pública para invertir en educación pública, en salud pública, en infraestructura, justamente aquellas inversiones que hacen posible la movilidad social. Es decir, es un círculo perverso en todas las direcciones, porque al contraer el gasto público, porque hay menos capacidad de recolección de impuestos, justamente estamos impidiendo en el mediano y largo plazo, a 10, 15, 20 años, la constitución de futuras clases medias. Es decir, el escenario no puede ser peor. De allí que casi que estamos hipotecando a América Latina a debilitar sus clases medias o a que no tenga clases medias en los próximos 10, 15, 20 años. La segunda hipótesis, antes de pasar a la segunda hipótesis, déjenme ilustrar esto con algunos de estos cuadros son de la investigación que expusimos el año pasado, algunos están ya renovados porque lo estamos complementando con la nueva información. Por ejemplo, el acceso a la educación en América Latina. Aquí demostramos en la práctica cómo esto efectivamente funciona en forma perversa. Este cuadro que ustedes ven en la pantalla es el índice de escolaridad real. ¿Qué significa índice de escolaridad real? De cada niño que ingresamos a escuela primaria, ¿cuántos muchachos estamos graduando en colegio secundario? Y el índice de escolaridad real de América Latina es alarmantemente bajo. Apenas el 50% de nuestros muchachos los estamos bachillerando. Apenas el 50% los estamos perdiendo en el camino. Y bueno, en esta lista hay una variación de los países. Costa Rica, por cierto, de donde estamos haciendo esta investigación, está en el punto medio, es decir, es un país que apenas el 50% de sus, incluso el año pasado fue un poco menor, el 49%. Pero este gráfico se vuelve todavía más lamentable cuando lo comparamos con este segundo otro que ustedes podrán ver en estos momentos en la pantalla, que es el rendimiento de América Latina en las pruebas PISA. Recuerden el objeto de la investigación. Estos problemas de desigualdad afectan democracia y derechos humanos, sí. Veamos el rendimiento de pruebas PISA. En las pruebas PISA que miden la capacidad de razonamiento abstracto de los estudiantes que logramos bachillerar, es decir, la capacidad para
hacer pensamiento analógico, deductivo, inductivo, pensamiento matemático, abstracción, silogismos, etcétera, para ser aceptablemente competitivos en las ciencias sociales, en las ciencias económicas, en las tecnologías, en cualquiera de las áreas. Los países OCDE y los tigres asiáticos, aproximadamente entre un 80 y 90% de los estudiantes ganan las pruebas PISA. En América Latina el rendimiento es entre el 40 y el 50%, con un promedio regional del 40%, lo cual genera el siguiente problema si aplicamos una regla de 3. Si apenas el 40% de nuestros bachilleres están aprobando las pruebas PISA, y ese 40% era de un 50% del universo global de estudiantes que lograron bachillerarse, significa que apenas un 20% de nuestros muchachos hoy día en América Latina tienen capacidad de razonamiento abstracto. Y estamos apenas un 20%, que por cierto, en este punto de la explicación siempre, mi estimado director, le hago una reflexión a la gente que les compartimos esta información. Un 20% es el que tiene capacidad de razonamiento abstracto, y veíamos en un cuadro anterior que un 20% de la población concentra el 83% de la riqueza, lo cual significa que no hay secretos, no hay, es decir, en materia de desarrollo, el que tiene acceso al conocimiento es el que tiene acceso a los bienes, a la generación de trabajo, a la generación de recursos en una sociedad. Muy bien, sigo adelante con rapidez porque aquí el tiempo es breve. Segunda hipótesis, la desigualdad debilita las clases medias que son el colchón del pacto democrático. Esto parece más o menos de perogrullo, es decir, sí, efectivamente la desigualdad debilita la clase media, pero aquí hay dos problemas y que demuestra la investigación desde el punto de vista estadístico. No únicamente que la clase media está desapareciendo desde el punto de vista de la distribución de la riqueza en los quintiles del Gini. Por cierto, Gini, coeficiente Gini, es una relativamente viejo mecanismo de análisis de la distribución de la riqueza en una sociedad que fue expuesto o diseñado por un economista italiano llamado Corrado Gini, que se viene utilizando prácticamente casi en un siglo para analizar esto. Voy a lo que voy, no únicamente desde el punto estadístico la clase media está desapareciendo, sino que nuestros estudios, la pesquisa que hemos hecho, empieza a descubrirnos algo más grave, que ayuda a romper el pacto social. La gente ya no solo no es clase media desde el punto de vista estadístico, sino que desde el punto de vista de su percepción social ya no se siente clase media y siente que ser clase media o ser clase alta o con mayores beneficios se le vuelve casi imposible. Es decir, el imaginario social de clase media, que ha funcionado como el colchón democrático en las sociedades, bueno, ya Max Weber hizo en su día, en su famoso texto Economía y Sociedad, una reflexión sobre eso muy madura, que pues gran parte de la sociología contemporánea lo ha hecho. El creer que se tiene posibilidad de ser clase media es lo que sostiene en buena medida el pacto democrático. Cuando la gente siente que eso ya no es alcanzable, es cuando se fractura la democracia. Y eso lo estamos viviendo ya en América Latina. Hay un estudio de Ludolfo Parami, un querido colega y amigo que tiene un instituto de investigación en Madrid, muy serio, con el cual, con las investigaciones de Ludolfo hemos constatado ese hecho. Es decir, mientras, por ejemplo, en el año 2011, el 53% de América Latina se sentía clase media, ya para el año 2018 únicamente el 37% de la región se siente clase media. En materia política y en sociología política y en su impacto directo hay un fenómeno: la gente es lo que es, pero también lo que pretende ser, lo que aspira a ser. Es una sociedad sin
objetivos aspiracionales, es lo que estamos encontrando allí. Tercera hipótesis, y esta es una hipótesis muy, muy dolorosa. La desigualdad genera una sociedad de estamentos cerrados, clústeres, con bolsones simultáneos de riqueza y pobreza, lo cual impide el intercambio horizontal de las personas en el ámbito comercial, civil, humano, clave de una sociedad democrática. Lo voy a explicar en términos muy sencillos. Las sociedades que funcionan bien como sociedades democráticas son aquellas donde todo el mundo comparte el mismo espacio para educarse, el mismo espacio de la salud, los mismos espacios físicos inclusive. Por ejemplo, cuando usted y yo estudiamos en esta Universidad de Costa Rica, don Gustavo, todo el mundo venía aquí, la gente de colegios privados, de mayor posibilidad económica, pero también la gente de colegios rurales, de clases medias o de los sectores más lejanos del país y más rurales del país. La universidad se convertía, las universidades, los centros educativos, el gran punto de confluencia social, el crisol, el melting pot. Igual sucede con las seguridades sociales robustas en los países que han tenido una seguridad social robusta. En el caso de Costa Rica, en el caso de Uruguay, en el caso de Chile, en el caso de Argentina, bueno, que Argentina vive en un sub y baja constante, ¿verdad? Cuando eso se rompe es cuando algunos quintiles de la población, por ejemplo el quintil más alto, empieza a crear sus propias burbujas para educar a sus hijos, para atender la seguridad, digamos la salud de sus hijos, para el tiempo libre de sus hijos, etcétera, y se crean clústeres cerrados donde ese quintil superior y también los otros quintiles empiezan a moverse en círculos cerrados. Entonces, es el fenómeno del niño que estudia en un colegio privado, que en una escuela privada, después va a un colegio privado y que inmediatamente al graduarse los padres lo sacan del país a estudiar en una universidad privada del extranjero. Es el segmento de la población que únicamente atiende su salud en clínicas privadas o hospitales privados, dejando la seguridad social para los otros segmentos de la población. Pero estos clústeres, o sea, que rompen el principio de universalidad de lo social, no solo únicamente son de los segmentos del quintil superior, también existen clústeres en los quintiles inferiores. O sea, la sociedad se nos empieza a convertir en guetos cerrados, donde estos círculos, estos guetos o estos clústeres no intercambian vida entre sí. Este tercer elemento, que es absolutamente doloroso, que yo tengo que decirlo abiertamente, a mí me tocó vivirlo de niño, cuando yo viví en Guatemala, por razones del trabajo de mis padres, de mi padre, que era funcionario internacional. La sociedad guatemalteca era ya una sociedad de clústeres cerrados, se ha ido convirtiendo la constante en toda América Latina. Y yo creo que países, inclusive como Costa Rica, que fueron mucho más horizontales, mucho más inclusivos, se están convirtiendo en eso. La estadística que nosotros encontramos en el trabajo, que no está expuesto en el trabajo grande, que lo vamos a colgar en la página del instituto, demuestra esos comportamientos de carácter socioeconómico de los quintiles. Es una sociedad que no se integra, no todo el mundo va a los mismos parques, no todo el mundo va a los mismos clubes, no todo el mundo ya va a las mismas universidades. Hay gente que no conoce otras dimensiones de su propio país, nada más la de su segmento social y económico. Esto rompe el pacto democrático, no rompe el principio de universalidad, el principio de globalidad que supone un pacto democrático. La cuarta hipótesis, bueno, esta también parece de perogrullo, pero no lo es tanto cuando uno lo confronta a la teoría de los derechos humanos. Y es la vieja tesis de Lipset, que desarrolla buena parte de la ciencia política,
de los problemas de rompimiento de la confianza ciudadana y de la adhesión directa y la adhesión difusa. Es decir, ¿qué sucede cuando la gente se desencanta de la democracia? El proceso empieza así. La gente primero se desencanta de las instituciones, ¿verdad? Entonces, a diferencia de los años 60, 70, 80, ya para el 90, 2000, 2010, la gente empezó, ya creía en el Parlamento, y ya no creía en el Poder Judicial. Yo me acuerdo todavía cuando yo estudiaba en estas aulas de la Universidad de Costa Rica, que un 80-82% de la gente creía en el Poder Judicial. Ahora les voy a contar cuál es la estadística latinoamericana. Y en estas aulas estaba sentado yo como estudiante cuando más de un 50, 60%, 70% de la gente creía en el Parlamento. Ahora les voy a contar cuál es la estadística. El proceso se da así. Primero la gente se desencanta de las instituciones. Eso se llama rompimiento de la adhesión específica, o sea, el desencanto específico en la institución. Y cuando se suman muchas instituciones, opera un fenómeno más o menos sistémico, y es que la gente se desencanta de la democracia como sistema de gobierno en su conjunto. Y el estudio que, bueno, lo que hemos procesado, bueno, de muchas de las fuentes, ¿verdad? Hay unas 8 o 10 fuentes bastante confiables en América Latina. En primer lugar, el Latinobarómetro, que dirige Marta Lagos desde Santiago, nos deja para el último periodo en estudio, que es 2018, 2020, 21, 22, 23, la estamos procesando. Justamente hace 3 días salió el informe 2022 del Latinobarómetro. Para cierre del 2020-2021, la institución con más adhesión, las instituciones con más adhesión en América Latina eran las iglesias, lo cual rompe toda la teoría del Estado secular, ¿verdad? Es decir, las iglesias, no únicamente la iglesia católica, las iglesias evangélicas, la luterana, la católica, etcétera, las pequeñas, un 63% de la población cree en las iglesias en América Latina, lo cual genera aparte un proceso complicado de reconfesionalización de la política y el Estado en América Latina, que lo estamos viviendo en una gran cantidad de países. En segundo lugar, las Fuerzas Armadas. El 44% de la gente cree en las Fuerzas Armadas o en la policía. Costa Rica, por el momento, se salva de esto. Pero no así países incluso como Chile o como Uruguay, que son, el caso de Uruguay, tan civilista, país muy civilista, que sin embargo el ranking de Latinobarómetro lo ubica similar al resto de países latinoamericanos. La institución electoral, es decir, el tribunal electoral genera todavía una confianza del 28%, el Poder Judicial, don Gustavo, nos bajó al 24%, pasó del 82% de hace 20, 25 años al 24%, el gobierno, llamado como Poder Ejecutivo, el 22%, el Congreso el 21%, y oigan esto que voy a decir, los partidos políticos el 13% como promedio regional. Lo cual es, por cierto, coincidente con el informe de hace semana y media del Estado de la Nación en Costa Rica, que indica que en este país únicamente el 20% de la gente cree en los partidos políticos. Esto es gravísimo, gravísimo que suceda en una sociedad, porque los partidos políticos son, no sé por qué tengo que recordar tanto a Weber en esta charla, son, como decía Weber, las correas de transmisión, ¿verdad? Los puntos desde los cuales nace la representación política. Bueno, eso lo estamos perdiendo en América Latina. Es decir, la desigualdad genera un malestar, primero directo, ¿verdad?, que afecta la credibilidad, la adhesión con las instituciones, y eso hace
que la democracia en el último informe, este no lo tengo, no está recogido acá todavía, pero el último informe que fue, repito, hace 4 o 5 días, lo estamos procesando, que el Latino Barómetro ya generó, la confianza en la democracia en América Latina fluctúa alrededor del 40%, lo cual es muy bajo, y con países incluso con índices menores. En Costa Rica no muy superior, en 45, 48% de la gente hoy cree en la democracia, este país para la cual la democracia era casi una religión, ¿verdad? Bien, veamos, dicho lo anterior, que es el contexto regional, déjenme saltar un poco el caso de Costa Rica, que es el trabajo que hemos hecho ahora en los últimos meses. Sin embargo, con una reflexión general sobre digamos, la situación una de los pecados originales en materia de, digamos, los factores, quizá el factor causal más importante en el escenario de desigualdad de América Latina. Y el pecado original, y así lo llamamos en un capítulo de la investigación, es un sistema tributario absolutamente regresivo que tiene la región, absolutamente regresivo. Tan regresivo que voy a adelantarme con un cuadro que presentaré ahora al final, en el cual ustedes pueden ver una serie de columnas en relación a una serie de países escogidos. Tenemos a Bélgica, Chile, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, España, India, Portugal, Francia, Grecia y Costa Rica. La columna de la izquierda, la azul, es el índice de, digamos, de distribución de la riqueza previo a la distribución de impuestos. Y el índice de la derecha es después de la distribución de impuestos. De acuerdo al Gini, por ejemplo, en el caso de Bélgica, que es la primera columna que ustedes ven, Bélgica presenta un 0,40, que significa una importante desigualdad, no gravísima, pero importante desigualdad antes del proceso de redistribución tributaria, pero Bélgica lo logra bajar prácticamente al 0,28, que es muy buena. El país más equitativo del planeta es Noruega, que tiene 0,23. El Gini significa, un Gini perfecto es un 0, que bueno, eso es imposible en una sociedad, todo el mundo debería tener lo mismo, pero eso no es posible y tampoco no es deseable, por razones complejas que no voy a utilizar en esta charla, por el principio de la diferencia de roles, ¿verdad? Pero vean qué interesante, Bélgica logra bajar el 0,40, que es una cierta desigualdad, al 0,28, y un país como Costa Rica, que es el que está en el extremo derecho de la tabla, presenta un 0,55 y lo logra bajar a un es un 0,42 y apenas lo baja a un 0,49. Es decir, el proceso tributario prácticamente no corrige las desigualdades naturales del mercado. Es decir, es un sistema tributario que no funciona como mecanismo redistribuidor. Vuelvo a esta tabla en un minuto, donde estamos abordando ya Costa Rica, para hacer algunas reflexiones sobre el marco general tributario de la región. Me van a perdonar que en algunas de las reflexiones voy a tener que trabajar con números muy rápidos por razones de tiempo, pero de nuevo la investigación con toda su complejidad la vamos a colgar en el portal del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Digamos, la primera pregunta que uno debería plantearse es si el mito de que en Costa Rica y América Latina tenemos muchísimos impuestos, ¿es cierto o no es cierto? Bueno, la estadística comparada y bastante afinada para
para este año que pasó, el año 2022, nos dice que no es cierto, que el promedio de recaudación tributaria en América Latina en su conjunto es un 22,8%, datos de la OCDE, del Producto Interno Bruto, un 22,8% del PIB es lo que recaudamos. Los países de la OCDE, por el contrario, tienen una recaudación del 34,3% del Producto Interno Bruto. Es decir, los países más capitalistas del mundo, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, etcétera, cobran más impuestos que los países latinoamericanos. Luego, una buena política tributaria no riñe con el capitalismo ni riñe con la sociedad de mercado. Al contrario, potencia la sociedad de mercado, porque si efectivamente hay muchos impuestos, se hace redistribución de la riqueza, se reinvierte en clases medias, lo cual ayuda a que la demanda agregada acelere la producción y la oferta, ¿verdad? Este dato general se acompaña con otra serie de dato general que, como todo dato general, es variable. En ese 22,8% tenemos desde países como Guatemala, que tienen una recaudación tributaria que fluctúa entre el 10 y el 11% del Producto Interno Bruto, prácticamente similar al África subsahariana, a países como Uruguay o Argentina, que tienen tasas de recaudación tributaria que se acercan al 30%. Costa Rica no. Costa Rica, por cierto, estamos en el promedio regional, en el 22,8% del Producto Interno Bruto. Luego, no es cierto que lo que pasa es que los efectos no generan, pero los impuestos no generan efectos redistributivos en América Latina, y particularmente en el caso de Costa Rica. Me quedan como 10 minutitos, ¿verdad, Gustavo? 20. Bien, unos 10, 12 minutos voy cerrando porque nos va a interesar mucho oír sus reflexiones y los de la gente. Segundo lugar, hay otro grave error en el modelo tributario de América Latina. Mientras los países OCDE, los países de primer mundo, repito, los más capitalistas del planeta, etcétera, los de mayor producción económica y mayor eficaz redistribución, basan su recaudación tributaria en el impuesto de renta, en los impuestos directos que afectan impuestos que se imponen sobre la renta y los beneficios, que en los países de OCDE son aproximadamente el 40%, dejando únicamente, el 60%, dejando únicamente el 40% para los impuestos indirectos. América Latina lo hace exactamente a la inversa. La cantidad fundamental de nuestra recaudación tributaria proviene de los impuestos indirectos, el impuesto al valor agregado, el impuesto a los servicios, el impuesto a los productos. El impuesto indirecto es conocido en teoría económica como un impuesto esencialmente regresivo por una razón muy simple. El que tiene menor cantidad de recursos tiene que gastar la totalidad de su ingreso, su salario a fin de mes, y luego hace mayor contribución alícuota, ¿verdad?, desde el punto de vista de su posibilidad de contribución simbólica, al universo tributario que otra persona que tiene mucho más recursos, mucha mayor capacidad de ahorro. Es decir, la persona que gana $500 en América Latina, $300, no tiene capacidad de ahorro alguna. Gasta la totalidad de sus impuestos, pero la persona que gana 10,000, 20,000 o $500,000, que los hay, al mes o al año mucho más, etcétera, sí tienen mucha capacidad de ahorro. Luego, eso es un modelo de regresividad de impuesto porque la contribución alícuota es menor. Es decir, el impuesto realmente progresivo en una sociedad es el impuesto de renta, porque un impuesto de renta sin porosidad, es decir, sin trampas, es aquel que permite que cada cual pague de acuerdo a sus capacidades. El que gana $1,000,000 al mes o al año pagará por ese $1,000,000, y el que gana $500 no es que pagará por esos $500 porque generalmente está dentro de la franja exenta, pero el que gana $1,500 o $2,000 pagará distinto al que gana $500,000.
Eso lo estamos incumpliendo en América Latina por dos razones. En primer lugar, por la porosidad del modelo tributario, lo que hablábamos al inicio, por la existencia de toda esa enorme cantidad de mecanismos de elusión fiscal o de evasión fiscal. La diferencia entre elusión y la evasión, bueno, ya nuestros estudiantes en los primeros cursos de esta facultad la estudian. La evasión es el fraude tributario directo, la elusión es la fabricación de un mecanismo, comillas, legal, ¿verdad?, en principio, para no pagar impuestos y generar formas de inequidad o desigualdad en las contribuciones tributarias internas de un universo de sujetos. Esa es la diferencia entre una y otra. Bueno, entonces, al tener un modelo tributario con esas características, ¿verdad?, el modelo es totalmente regresivo. Dense cuenta que Costa Rica, a diferencia de los países OCDE que puse en esta columna, rankea de forma distinta. Tercera, sigo adelante con 4 o 5 reflexiones más sobre Costa Rica para detener la charla y dar un poquito de inicio al intercambio con preguntas y reflexiones. Aparte, hay algunos problemas adicionales que agudizan la desigualdad en Costa Rica. Con un buen colega y amigo, Luis Carlos Olivares, con el cual fue estudiante de esta facultad, brillante economista, graduado de esta Universidad de Costa Rica, hemos descubierto alguna información que incide en agudizar la desigualdad, y esta es una constante en toda América Latina. En primer lugar, descubrimos algo que ya sabíamos, pero ya existen números duros que lo demuestran. La tasa de rendimiento promedio del capital, llamaríamos R, es mayor que la tasa del crecimiento del ingreso nacional, que llamamos G. Y esto es gravísimo, porque significa que pueden haber una enorme cantidad de capitales para los cuales es mejor negocio tenerlos pasivos, como inversiones pasivas, que introducirlos en el proceso productivo nacional. Es decir, gente que tiene acumulado, no sé, cantidades importantes de dinero, les es mejor negocio tenerlos en inversiones que le generaran el 4, el 5 o el 6%, depende del tipo de porcentaje de ganancia anual, depende del tipo de inversión, que hacer el riesgo en una inversión en el proceso productivo nacional, que lo que puede generar es el 2 o el 3%, el 4% con posibilidad de pérdida. Un modelo económico como este, reiteradamente Piketty ha venido insistiendo en el caso de Europa, en el caso de Francia, lo que hace es dos cosas. Uno, congelar capital, no redistribuir capital en el proceso productivo interno, y aparte de eso, extender el capital suprageneracionalmente. Y en Costa Rica vemos que este hecho se incorpora a otra serie de elementos, ¿verdad?, que inciden no únicamente con la incorrecta distribución tributaria, sino los problemas digamos, de inefectividad en el gasto, los cuales también generan problemas de desigualdad. Hay algunos, en el caso de Costa Rica, el dato más reciente de todo este marco analítico es también muy serio, muy parecido al latinoamericano y más grave en algunos casos. El 10% de los costarricenses tienen en estos momentos el 55% del ingreso y el 68% de la riqueza. Hay un 10% con el 68% de la riqueza. Y el 50% más pobre, ¿verdad? Es decir, el 50% del país tiene apenas el 2,7% del ingreso y el 6% de la riqueza. Ese es el último dato para 2022-2023. Repito los números, son escandalosos. El 10% más rico tiene el 68% de la riqueza y el 50%, la mitad de la población, apenas el 2,7% del ingreso y el 6% de la riqueza. Aquí hay alguna información estadística en la cual no abundo, que está en el documento de fondo que vamos a colgar en el portal del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Hay una explicación detallada de esta tabla.
Por otro lado, hay una explicación histórica de las reformas fiscales que el país ha tratado de generar. Fueron 3 reformas fiscales propuestas, 2 de la administración Pacheco, una de la administración Chinchilla y una que efectivamente se aprueba, la 4ª en la administración Alvarado, que a juicio de este investigador y de otros de los colegas con los cuales han colaborado con mi investigación, nos parece que fue profundamente regresivo en materia tributaria. Es decir, no hizo las correcciones adecuadas en materia de impuesto de renta, más bien fortaleció los regímenes de exoneración y los regímenes de exenciones, etc. Voy a las conclusiones. Permítanme saltarme mucha la información técnica para terminar esto con 3-4 minutos de conclusiones con ustedes. Costa Rica deriva en las últimas décadas, años, en un país profundamente desigual después de haber sido, en el Informe de Desarrollo Humano del año 1991 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, uno de los 2 países más equitativos del hemisferio, del continente. Ya Estados Unidos estaba en un proceso regresivo. Los 2 países más equitativos eran en ese momento Uruguay y Costa Rica, en el informe del año 91. En sentido estricto, nosotros éramos el 37º, país número 37 en materia de equidad de distribución. Pasamos de ese honrosísimo puesto del año 91, el primer informe que se lanza desde Nueva York, por cierto, del PNUD, auspiciado por Amartya Sen, a el gravísimo puesto que tenemos hoy del 9º país más desigual del planeta. Número 1. Número 2, es un país que falla en los 4 ejes esenciales de un sistema tributario moderno. En lugar de renta mundial, que tiene todos los países de la OCDE o los países mayores de la OCDE, tenemos un régimen de renta territorial, el cual fue reconfirmado por el Parlamento de Costa Rica esta mañana, 26 de septiembre del año 2003. Es decir, se consolida un modelo absolutamente primitivo en materia de renta. A diferencia de renta global, que tienen la mayoría de los países de la OCDE, Costa Rica sigue teniendo un régimen de renta cedular. A diferencia de un sistema integrado de información con las administraciones tributarias, que nace justamente de tener renta mundial, nosotros tenemos un sistema muy parcial, muy limitado de intercambio con las administraciones tributarias a nivel internacional. IRS de los Estados Unidos, con la Canadian Revenue Office, con la Administración Tributaria Española, muy, muy limitado. Y, en tercer lugar, los regímenes de exención y de exoneración que tenemos, ¿verdad?, que fueron creados en su oportunidad hace 32, 33 años como regímenes de exoneración temporales de 10, 15 años para atraer inversión directa internacional, se han convertido en eternos, lo cual con un problema adicional, y es que existe una gran cantidad de empresas costarricenses de régimen definitivo, o sea que deberían pagar todos sus impuestos, que han entrado ahí también. O sea, los 4 grandes, lo cual genera, ¿cuál es el problema de un régimen de exoneración? Genera competencia desleal hacia adentro y hacia afuera, ¿verdad? Por eso la Unión Europea nos dijo lo que nos dijo. Y por eso genera competencia desleal hacia adentro, porque los empresarios nacionales que sí pagan impuestos, que son los más pequeñitos, se ven profundamente afectados por esta competencia desleal. En este escenario existe una reconcentración de la riqueza justamente en el quintil que goza de todos estos modelos, ¿verdad?, de no pago de impuestos. Un tercer elemento de carácter sociológico político, creo que lo hemos conversado usted y yo, don Gustavo. En este escenario, el mantra de no más impuestos, curiosamente, refuerza el statu quo. Sí, es no más impuestos, justamente para el sector que se beneficia del no pago de impuestos.
pero las clases medias, las clases bajas y los sectores asalariados que tienen que pagar sus impuestos porque no tienen recursos para crear sociedades anónimas en el exterior, hacer profit shifting que hablábamos, etcétera, pues tiene que pagar todos sus impuestos y el sector asalariado paga sus impuestos. Un cuarto elemento es el costo del dinero para la producción. Es decir, nosotros deberíamos estar poniendo dinero para producir al 8% anual, que fue la aspiración de nuestra banca para el desarrollo, muy debilitada, pero buena parte de nuestro sector productivo se financia con tarjetas de crédito. Esto significa no el 8%, sino el 31, el 32, el 35, el 40% anual. Es decir, nuestro crédito se ha vuelto un crédito de plástico, esencialmente en el país. Y hay otros problemas colaterales, hay uno al cual nos dedicaremos en los próximos meses en esta investigación, y es el impacto de un régimen de planificación y presupuestación pública de largo plazo, lo cual impide que nuestras instituciones sean eficientes para el gasto. No solo es que cobramos mal los impuestos, no solo es que nuestra hacienda pública tiene poco dinero, sino que también gastamos mal en las instituciones. Y aquí hay un tema que en su momento vamos a abordar jurídicamente y bueno, en este análisis, y es como el principio de suma cero en la presupuestación del gasto de nuestras instituciones es una espada de Damocles. Es decir, las instituciones tienen que gastar a un año plazo y en ocasiones la inversión para el desarrollo, como demuestran los países de la OCDE, es a 2, 3, 5, 10, 20 años plazo. Pero eso supone un cambio general en el modelo. Yo termino aquí, don Gustavo, porque tengo para horas seguir compartiendo información técnica sobre pero yo creo que con esto damos una visión general de dónde estamos en este momento. Muchas gracias, don Jaime, por presentarnos los resultados de su investigación. Antes de pasar a las preguntas del público, yo quisiera hacer un par de observaciones que me parecen pertinentes. De la exposición del profesor Ordóñez, creo que lo que queda como idea central es la persistente construcción en toda Latinoamérica y en Costa Rica de lo que algunos han denominado como sociedades esencialmente yuxtapuestas, ¿no? Es decir, tenemos muchos países dentro de un país, ¿no? Muchas Costa Ricas dentro de nuestra Costa Rica, con distintas realidades económicas. Eso obviamente afecta a la esencia misma de la posibilidad de participación política, pero esto es lo que quiero destacar, también afecta la posibilidad de vigencia material, don Jaime, y de eficacia moral de las normas jurídicas, entre ellas los principios y normas esenciales que integran el elenco de los derechos humanos. ¿A qué me refiero? A ver, el contexto en que los seres humanos aprendemos sobre necesidad de democracia, aprendemos sobre o entendemos, ¿no?, el contenido y alcance de un derecho fundamental, no es otro que el contexto de nuestra socialización, ¿no? Es decir, no es que un día decidimos respetar la vida porque vinimos y aprendimos en la Facultad de Derecho que el derecho a la vida es un derecho fundamental. Hubo un proceso de socialización en que luego fuimos profundizando e integrando eso en nuestras capacidades y en nuestras decisiones personales. ¿Qué posibilidades de integración como modelos de comportamiento de esos derechos fundamentales existen en sociedades yuxtapuestas o en sociedades absolutamente guetificadas, ¿no? Es decir, aquella idea de lo que es bueno o malo dependerá, como describía don Jaime, o justo o injusto, de si el joven que salió del colegio o la escuela privada se fue directo a estudiar a Oxford o a Harvard sin haber tenido nunca un contacto con otros compañeros en esta universidad, ¿no? La conciencia de lo justo o de lo injusto.
Quiero decir que la descripción de sociedades ghettificadas, para exponerlo en términos más sociojurídicos, tiene no solo influencia directa sobre la posibilidad de eficacia real de los derechos humanos, obviamente por razones materiales, sino también sobre la eficacia moral de los derechos humanos. ¿Y a qué me refiero sobre la eficacia moral? Sobre esa posibilidad de que los seres humanos interioricen el discurso de la democracia, el discurso de la justicia, el discurso de los derechos fundamentales en sus propios comportamientos, en sus propios modelos de acción. Entonces, el panorama que nos está presentando don Jaime es un panorama real, pero absolutamente desalentador, ¿no? Porque no solo nos habla de la posibilidad de unificarnos como nación a partir de ciertos principios de comunión democrática, sino también de la imposibilidad de unificarnos alrededor de ciertos idearios jurídicos, ¿no? En el fondo, eso es de lo que estamos hablando acá, que se entiende por justicia social, que se entiende por dignidad humana, que se entiende por derecho al trabajo, que se entiende por derecho a la salud. Significará cosas muy distintas para quien ha sido socializado en un contexto, en un gueto, que para quien ha sido socializado en otro. Y eso, francamente, lo que tiene es una consecuencia absoluta en la destrucción de cualquier identidad como nación y en la construcción de cualquier conciencia sobre las normas jurídicas, por ejemplo, el discurso de los derechos humanos, que nos pueden dar cohesión como nación. Esa pues sería mi reflexión sobre esta importante investigación que nos ha presentado don Jaime hoy. Voy a pasar a algunas preguntas que nos formulan quienes nos acompañan acá en el auditorio y también por vía de internet. Profesor Ordóñez, pregunta a Abril Delgado, de acuerdo a la tercera hipótesis, y esta es una pregunta que me alegra que sea optimista, porque la hacen nuestros estudiantes y es bueno, porque ellos tendrán que construir y reconstruir lo que les estamos dejando como país. ¿De qué forma se podrían integrar los grupos socioeconómicos, distintos grupos, distintos estratos, ahora que se establecieron esas esferas tan cerradas, don Jaime? ¿Cuál sería una solución para romper con esto que acabamos de describir como sociedades ghettificadas o sociedades absolutamente yuxtapuestas? Bueno, voy a ser muy breve porque veo que hay varias preguntas. Yo creo que, vamos a ver, es entendiendo la importancia de lo público, reivindicando la importancia de lo público. Aquí hay un error analítico en América Latina y yo creo que promovido por algunos sectores, es creer que lo público entra en competencia con lo privado. No es cierto, son roles distintos. Yo quisiera recordar aquí al gran Norberto Bobbio cuando nos decía, para que una sociedad exista bien y haya derechos civiles, competencia económica, es importante que lo público esté allí regulando los intercambios entre esos sujetos. Y cuando la posibilidad de que, para contestar lo que nos pregunta Abril, es que instituciones como un Estado de Derecho que promueva igualdad entre las personas, libre acceso real a la educación, acceso real a la salud, esa es la clave para volver a reconquistar los espacios comunes. Una sociedad de guetos es lo peor que a mí me tocó trabajar en varios de los países de esa lista de los más desiguales del planeta, y déjenme decirles que me tocó trabajar en algún momento en el país más desigual del planeta, de acuerdo a la lista, que es Sudáfrica. Sudáfrica es, lo que decía Nelson Mandela es cierto, es una sociedad de guetos y estamentos cerrados. Y la posibilidad de que alguien piense saltar de uno de sus guetos y acceder a otros era prácticamente, sigue siéndolo inclusive, prácticamente imposible, a pesar de Mandela y de todas sus luchas. Bueno,
Eso se resuelve con las políticas públicas. Las políticas públicas son importantes para la democracia y también para el sector privado. Permiten la igualdad en la competencia, eliminan los monopolios, permiten el libre intercambio de bienes y servicios. No como esta, que es una sociedad muy monopólica, muy cerrada, muy de guetos, no solo sociales, sino económicos, ¿verdad? Y la siguiente pregunta la formula Oscar Guevara Dumani y dice: profesor, usted afirmó que curiosamente hay una correlación porque el mismo 20% con mayores capacidades de pensamiento abstracto y el 20% que conserva la amplia mayoría de la riqueza están directamente vinculados. Dice, ¿podríamos hacer esta afirmación por mera inferencia lógica o considera que hay otros factores como la desigualdad que están incidiendo en esto? ¿Poseerá la misma riqueza una persona con capacidad de pensamiento abstracto que nace rico que uno con capacidad de pensamiento abstracto que no nace así? Está tratando de construir vínculos o derivaciones entre uno y otro factor. No, yo diría que la relación es directa y de nuevo aquí no pretendo atribuirme ninguna exclusividad de ese razonamiento. Ya lo hizo hace 30, 40 años Amartya Sen. Así es. Que explica esto de esta manera. O sea, esto que hemos descubierto en el caso de Costa Rica y de América Latina, que el 20% de la población que tiene riqueza, que tiene el 83% de la riqueza, es el que gana las pruebas PISA, ¿verdad? Amartya Sen lo explicó hace 30, 40 años con un concepto muy claro. Dijo, libertad como capacidad. O sea, si usted quiere tener libertades y derechos, tiene que tener capacidades reales para ejercerlos. Usted puede tener en la Constitución política el derecho a la educación, pero si vive bajo de un puente y no pudo acceder ni siquiera a primera o segundo grado de escuela primaria, ese derecho no existe. Luego, lo que necesitamos es, repito, Amartya Sen, es darle contenido económico a los derechos. Y de nuevo, para que eso sea posible, el gran descubrimiento, pero ojo, ni siquiera del mundo socialista, ni del mundo capitalista, empezó con Francia, con Inglaterra, con la educación pública de Federico II de Prusia, posteriormente el sistema de educación pública inglés y francés, el sistema de salud pública inglés, francés, belga, en el cual se inspiró Calderón Guardia cuando vino aquí a Costa Rica. El gran descubrimiento es que lo público favorece la democracia y favorece también el mercado. Muchas gracias, don Jaime. Aprovechando esta última reflexión, justamente esto fue parte de una enorme discusión que se dio entre Nancy Fraser y Axel Honneth, ¿verdad? Acerca de la idea de justicia basada en redistribución, en reconocimiento. Y justamente Amartya Sen enfatizaba que obviamente no puede haber desarrollo de capacidades cognitivas básicas en estómagos vacíos. Y es una idea con la que quiero cerrar, gracias a la reflexión del profesor Jaime Ordóñez por el desarrollo riguroso de su investigación. Gracias por la exposición del día de hoy. Muy buenas tardes, pronto continuamos con la siguiente conferencia. Gracias.